¿Qué tal, traders? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar hablando con Juan Carlos, trader fondeado por The Fivers, que recientemente terminó la primera etapa de su cuenta de fondeo directo. Y bueno, me da gusto tener la oportunidad de hablar con él e intercambiar un poco eh, insights o conclusiones o experiencias que ha tenido. Y me imagino que tendremos algo de valor que aportarle a todos los traders que nos escuchan. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días desde España. Un placer. Un placer, qué bueno que tenemos esta conversación juntos. Juan Carlos, antes de empezar, ¿por qué no le dejas saber un poco al público de dónde eres? Bueno, ya dijiste que de España, pero Sí, ¿cuánto tiempo tienes operando? ¿Cómo aprendiste a operar? ¿Cuál ha sido, digamos, tu proceso en el trading? pues la forma en la que empecé fue muy rocambolesca, la verdad fue muy rara. No, me enteré del trading así por casualidad. A un gimnasio que yo iba de por aquí, de por la zona, al final uno de los monitores que estaba por allí se ve que en sus tiempos libres hacía trading y yo me enteré por eso. Yo cuando vi en la pantalla del ordenador del gimnasio que habían ahí unas barras, unas velas que subían y bajaban, me llamó la atención y nada, a raíz de ese momento empiezas a buscar información, lo típico, ¿no? Pues en Google, en YouTube, en Internet, todo esto, que ya había bastante información al respecto y nada, a raíz de ahí pues vas viendo lo que es, vas descargas la plataforma de MetaTrader, vas interactuando un poco, vas viendo lo que hay, vas viendo pues, toda la información que hay en Internet y demás y así fue como me enteré yo de que el trading existía o de que los mercados estos existían y así fue como me di por enterado. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, digamos? Esto fue allá por el 2013, por ahí, hace ya bastante tiempo. Ok, y luego, ¿cómo empezaste ya tu trayectoria formal de formación, digamos? ¿Cómo empezaste a aprender trading? ¿Cuánto tiempo te tomó hasta volverte rentable o consistente? Fue un método, o sea, fue muy autodidacta, ¿no? Por así decirlo. Yo cursos solo he hecho dos, solo hice un curso, pues allá por 2014 o así, yo creo, un curso de Price Action, solo era, recuerdo que no me costó mucho dinero, fue barato. Un curso que solo hablaba del movimiento del precio, sin los patrones de velas, sin indicadores, era todo un gráfico totalmente limpio. Y lo puse en práctica con una cuenta muy pequeñita, pero no salió bien y ahí lo dejé. O sea, no volví a saber más del trading hasta que otra vez, al año y medio o así, volví a probarlo otra vez por mis propios medios, pues con información de internet, con cursos, con libros, con vídeos que te dice uno, que te dice otro, prueba esto, prueba lo otro. Al final vas probando un método ensayo-error, más o menos algo empírico, ¿no? Vas probando cosas y hasta que te das cuenta de que todo el mundo ofrecía lo mismo, todo el mundo hablaba de lo mismo, los indicadores, los soportes, las resistencias, las tendencias, o sea, todo el mundo habla de lo mismo, o sea, siempre. O sea, en la industria del trading al final lo que te venden y lo que te enfocan, supongo que por eso la gran mayoría pierde, ¿no? Porque la gran mayoría usa lo mismo. Entonces, pues, si usas lo mismo, pues lo más normal es que pierdas porque es lo que te están enseñando, ¿no? Es como un escenario de una obra de teatro en la que te exponen los personajes, mira, este es A, este es B, este es C, este es D, y aquí tienes. Y nada, a torear la obra de teatro. Entonces, al final, hice un curso hace, pues ahora ya 3 años, 4 años, creo recordar, 2019, sí, justo antes de la pandemia, yo creo, 2019, con una empresa, digamos, por así decirlo, que vi que ofrecía algo distinto, ¿no? Vi que ofrecía algo distinto, algo objetivo. Una persona que había trabajado dentro de la industria explicaba su experiencia y pues la forma que tenía él de ver este tipo de negocio, ¿no? En el que tú eres eres un invitado y en el que está diseñado y programado para que pierdas, es así. Y ese fue el desencadenante un poco a raíz de empezar a ver las cosas de otra forma, a ver las cosas con objetividad bajo mi punto de vista y a raíz de ahí pues empiezas a abrir cuentas pequeñitas, las doblas, las pierdes, empiezas a retirar dinero, pero vuelves a abrir otra cuenta, vuelves a hacer dinero, vuelves a retirar dinero
la vuelves a perder, pero es un proceso en el que ya la mente se va madurando, vas adquiriendo mucha experiencia porque ya llevas mucho bagaje de esos años atrás, de ver gráficos, de ver, al final tienes mucha experiencia visual también, ¿no? Que también cuenta para mí. Y a raíz de ahí es cuando más o menos, no a ser rentable, pero sí por lo menos a desencadenarte un poco mentalmente de esas creencias que te venden, de esas falsas expectativas que te venden y ya pues empiezas a tratar el trading de otra forma y te va devolviendo una serie de resultados que te van adaptando a lo que se ha dado más o menos en esta cuenta de fondeo, que ya ha sido mucho más posterior, porque esto ha sido en el 2022 y esto yo te hablo del 2019. Y de 2019 a 2022 ha habido un proceso de maduración ahí de olvidarte ya de todo lo que hay y centrarte en lo que de verdad, objetivamente, para mí funciona. Muy bien, te voy a pedir, ahora que comparta tu tablero, voy a cuestionarte más acerca de cómo ves el mercado y lo que buscas y tu estrategia para que tal vez podamos dar algo de valor a otros traders que, como bien dices, la mayoría pues, va a algún sitio de internet o a YouTube o a Baby Pips y solo aprenden tendencias, soporte, resistencia y tal vez tú tienes algo más que aportar. Entonces vamos a pasar a tu tablero para verlo. Hay algunos puntos que valen mucho la pena mencionar. Déjame compartirlo. Bueno, entonces, esta es la primera cuenta, si no me equivoco, la primera cuenta que abriste con nosotros, lo cual ya es un poco, rompe un poco la estadística porque la mayoría de las personas que se inscriben a una cuenta, hay que hacer una serie de adaptaciones sobre todo a la gestión de riesgo, porque cuando tienes una cuenta con un broker minorista, pues no tienes un drawdown máximo o no tienes, digamos, no pierdes la cuenta hasta que pierdes el 100% de la cuenta y con nosotros tienes un drawdown de 6% que hay que conservar. Entonces, en ese digamos, transición a una cuenta de fondeo en el que tienes ciertos, un apalancamiento distinto y un drawdown más limitado. Y tú a la vez que lo hiciste muy bien, de hecho en relativamente poco tiempo. Y sí, la verdad que el tiempo yo pensaba que me iba a llevar más, pero al final pues lo pude acortar, gracias también al drawdown ese final que hubo, porque es, digamos, donde más... no me empecé a poner nervioso, pero sí un poco, tampoco dudas, porque al final sí que es cierto que mentalmente tenían las cosas bastante claras, pero sí que es cierto que estaba ya en una zona de 10.500, 10.540 y no superaba esa barrera psicológica, entonces ya estaba a nada. Entonces al final como que tuve que usar un poquito más de apalancamiento para poder llegar rápido. Perfecto. Ahora vamos a tocar ese tema y es lo primero que llama la atención en tu tablero, porque la mayoría de los traders comienzan la cuenta y directo van al negativo, al drawdown, y después algunos terminan perdiendo o se recuperan. Y tú desde el comienzo vas a positivo y en tu gráfica no es muy fácil de verlo, pero tal vez en esta sección se alcanza a ver que tenemos la línea del equity, del flotante, y la línea del balance, ¿okay? de lo que se ejecuta. Y tú, prácticamente tu equity y tu balance van a la par. No dejas, digamos, que operaciones se vayan mucho en tu contra antes de cerrarlas. No tienes, digamos, mucho drawdown dentro de tu operativa. El único que tienes es, como bien mencionas, fue acá, que tomaste la pérdida, también es algo importante y que cabe mencionar. Muchos traders no saben tomar la pérdida cuando deben tomarla, no saben cerrar la pérdida y después recuperar y dejan que esas pérdidas se hagan mucho más profundas. Entonces, cuéntanos qué cambió o qué pasa en esta época de crecimiento, por qué se da este drawdown y cómo te recuperas para finalmente llegar al objetivo. Pues ahí lo que pasó, bueno, yo empecé con un riesgo de un 0,25 por operación, con unas normas bastante claras en las que yo al día solo podría perder un 0,75% en el caso de que saliera mal y en el peor de los casos. Entonces, al final, cuando te dan este tipo de cuentas con unas reglas tan tasadas, digamos, en el que no te puedes pasar de un 6% de drawdown y demás, tienes que tener un método o una forma de adaptarte al mercado, o sea, muy clara, muy concisa y establecer unos parámetros desde mucho antes de abrir la cuenta escritos, por así decirlo, ¿no? Es decir, o sea,
sea, si yo voy a abrir una cuenta en la que me permiten solo 600 euros de pérdida, o sea, no puedo arriesgar ni un 0,50 ni un 1% por operación, porque si no en 4 días o 5 días malos me voy afuera. Correcto. Entonces, al final, empecé con un 0,20, 0,25% y al final, a mitad de cuenta o así, me pude permitir el lujo, por así decirlo, de bajar el riesgo a 0,10% por operación. También es cierto que empecé operando, digamos, haciendo un trading, digamos, más, no largo plazista, sino más distendido, ¿no? Más suavizado, menos estresante. Y cuando empecé, digamos, a llegar a 10.400, 10.500, que es cuando empezó ahí el drawdown, me bajé un poquito por probar. También tenía ese método probado, estudiado más o menos, pero quería verlo cómo se desempeñaba en la cuenta de fondeo y lo puse en práctica. Pero era un trading más estresante, tenías que estar más pendiente, no te permitía, digamos, estar mucho tiempo fuera de la pantalla, aunque no a todas horas, evidentemente. Eran las principales horas de volatilidad del día, aquí las 9 de la mañana cuando se abre el mercado europeo y demás, o las 2:30, 3:30 en Estados Unidos cuando se abren las acciones. Y no me gustó, no me terminó de gustar porque había que implementar un lote más alto y un recorrido de beneficio más corto. Pero eso implicaba el tener que pagar más comisiones, en este caso a la cuenta, a la empresa. Entonces no salía rentable a cuentas y tuve que volver otra vez a lo que estaba haciendo y eso fue lo que pasó. Ok, mencionaste algo muy importante, el hecho de que cuando estabas ya en positivo y cerca del objetivo de ganancia, no aumentaste el riesgo por operación, sino que redujiste el riesgo por operación. Y esto es clave y lo menciono porque muchos traders hacen lo opuesto. Y cuando están cerca del objetivo, aumentan el riesgo para poder llegar, digamos, más fácil o más rápido al objetivo. Y ahí empieza una caída de la cuenta. Porque en realidad, al momento de llegar al objetivo, puedes cerrar la cuenta y avanzar de nivel, no necesitas hacer más que eso. Entonces, aumentando el riesgo, solo aumentas tu exposición hacia la pérdida, porque el riesgo, porque el objetivo ya lo tienes más cerca. Entonces, lo correcto es hacer lo que tú hiciste, que es, estando cerca del objetivo, reducir el riesgo y no aumentar el riesgo. Entonces, ese es un buen consejo, digamos, que le podemos dar a otros traders. Si seguimos un poco... Sí. Perdón, dime. También el tiempo fue clave, porque el tiempo en esta primera fase creo que eran 180 días. Entonces, sí. Yo antes de empezar con esta cuenta, ya me había preparado, digamos, antes, había estudiado lo que iba a hacer. Entonces sabía que tenía más o menos un año, por así decirlo, para poder superar la fase. Pero aquí daban 6 meses, pero también estaba la posibilidad de poder solicitar una extensión de tiempo y demás. Correcto. Entonces, cuando yo vi que el objetivo se iba acercando antes de lo previsto, pues me permitió ir con mucha más tranquilidad, bajar el riesgo y ir avanzando. Si el tiempo se me hubiese echado encima, posiblemente, no te lo puedo decir porque me ha pasado por ahí, posiblemente sí que me hubiese tenido que apalancar más, pero fue todo lo contrario. Empezó bien, continuó bien y me permitió bajar el riesgo. Excelente. Y si seguimos explorando un poco tu tablero y tus estadísticas, eres un trader bastante activo. Quisieras un poco explicarle al público qué es tu estrategia, qué buscas en el mercado, por qué haces tantas operaciones, por qué operas los pares de divisas que operas. ¿Quieres un poco, dentro de lo que te sientas cómodo, digamos, explicar un poco qué es lo que buscas en el mercado y cuál es tu estrategia? A ver, estrategia como tal, o sea, a mí no me gusta llamarlo estrategia porque, bueno, cada uno tiene una forma de desempeñarse o desenvolverse con el mercado, ¿no? Cada uno aplica lo que cree que le va a beneficiar o lo que cree que le va a dar beneficio. Yo sí que es cierto que cuando ese número de operaciones de 451, al principio, por así decirlo, o hasta mitad de cuenta más o menos, eran muy pequeñas, o sea, eran muy pocas. Pero como te he dicho antes, cuando empecé a cambiar, digamos, el método no el método, sino
la temporalidad en la que usaba el trading, o la que hacía el trading, ese método más estresante de 1 minuto, 5 minutos, sobre todo 5 minutos, me pedía que hiciera más operaciones para salir en positivo. Entonces fue cuando en un par de semanas, pues no sé si en 2 semanas se dispararon a 200 operaciones en esas 2 semanas. Entonces, evidentemente, de estar trabajando, digamos, o teniendo en cuenta una temporalidad un poquito más mayor, pero luego metiéndote en temporalidades menores, me permitía un trading más distendido, con muchas menos operaciones, y digamos que en esas 2 semanas hubieron tantas operaciones como en ese tiempo restante atrás. Entonces, ese número de operaciones es por eso, no es por otra cosa. Okay. Luego, la estrategia que uso, a ver, estrategia como tal. Yo espero cosas, espero que pasen cosas en el mercado. Simplemente, o sea, no uso ni medias móviles, ni líneas de tendencia, ni indicadores, ni RSI, ni cosas de este tipo. Simplemente espero que pasen cosas, me fijo en el lado derecho del gráfico, todo el mundo se fija en el lado izquierdo, yo me fijo en el derecho, y en el derecho solo tienes una cosa, que es el precio. Lo que te va diciendo el precio es lo que hago. Si pasa por cierto punto, compro. Si pasa por cierto punto, vendo. Punto. ¿No? O sea, no hago nada más, no espero nada más. Espero que se den procesos de manipulación, que es al final cuando los bancos y los grandes fondos de inversión manejan el precio para irse de un lado para otro, y simplemente intento ir con ellos. Cuando el precio, digamos, ha salido de ese proceso de manipulación y toma cierto camino, pues al final te pones un beneficio de 1 a 1, 1,5 a 1, recoges el beneficio, incluso a veces cerraba antes, cuando estaba cerca del take profit, 4 o 5 pips antes, porque no me resultaba, porque tampoco me merecía la pena, digamos, esos 4 o 5 pips estar ahí pendiente de si me tocaba o si no, porque ya me ha pasado alguna vez que por un pip o por medio pip no me ha tocado el take profit. Entonces, al final dije, me pasa una vez, no me pasa más. Cierro antes de que me toque, mejor, pero bueno, no cierro 20 pips antes, a lo mejor cierro 3, 4 pips antes por el spread o por lo que sea y ya está. Perfecto. Fijarte una toma de beneficios, riesgo-beneficio 1 a 1, 1,5 a 1 y ya está. Con mucho ese tipo de operativa. Y ya está. Y medir bien el riesgo, que es lo único que tú puedes controlar en este negocio o en este tipo de mercados. Tú no puedes controlar otra cosa. Para mí, ver el gráfico pasado no me sirve de nada, porque las circunstancias pasadas del gráfico nadie las conoce. Nadie sabe lo que pasó en el 2012 cuando el euro estaba en el 1,12, 1,13. No, es que aquí había un soporte, no, es que aquí había una resistencia. Bueno, pero es que tú no sabes las condiciones de mercado que habían en ese año, en ese mes, las circunstancias geopolíticas que habían en ese mes. No sé, yo me fijo en el presente y ya está. Y intento medir el riesgo. Si el riesgo se me adapta a lo que yo quiero perder en ese momento, entro, y si no, no entro. Y si no, espero a intentar comprar un poquito más barato o vender un poquito más caro. Si me entra dentro del riesgo, lo haré, y si no, no lo haré. Es lo único que puedo controlar. Yo, lo único que puedo controlar en Forex es el riesgo, lo que yo quiero perder o lo que yo quiero ganar. Yo no puedo controlar otra cosa. Perfecto. Creo que voy a tratar de destacar algunos mensajes que mencionas que son importantes. Lo primero, esperar, la paciencia, ¿no? No estar tratando de ser activos en el mercado y inventando Sí. operaciones o setups que están ahí cuando en realidad no las están. Gran parte de hacer dinero en trading es esperar a las circunstancias correctas, como mencionas. Y segundo, entre líneas dices que no hay, digamos, lo correcto o lo incorrecto. Lo importante es lo que te sirve a ti, y creo que tienes toda la razón. El hecho de que tú usas, por ejemplo, un riesgo-beneficio 1 a 1. Cuando vemos en redes sociales que tienes que todo el tiempo estar buscando riesgos-beneficios positivos de 2 a 1, de 3 a 1, y tú vienes a decir lo contrario, y yo creo que con razón, y a romper todos esos mitos de que con riesgos-beneficios negativos igual se puede ser consistente y rentable, y tú lo demuestras acá. Tienes un win rate, digamos, un acierto muy positivo que compensa el hecho de que uses un riesgo-beneficio incluso un poco negativo. Entonces, creo que es importante para todos saber más o menos qué es lo que cada uno está buscando y conocer su estrategia y saber cuáles son sus estadísticas, y con eso seguirla hasta llegar a la rentabilidad. No hay bueno, malo, mejor o peor, como bien dices tú. Juan Carlos, quisiera un poco
¿Cómo ha sido tu experiencia con The Fivers? ¿Qué estás haciendo ahora? Yo sé que terminaste esta cuenta, ahora estás operando una cuenta, recién recibiste una cuenta de $40,000 que estás operando. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu plan? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quisieras hacer? Comparte un poco con el Pues público. la idea de esto es un poco planteamiento, sobre todo a largo plazo. El que se quiera engañar o autoengañar pensando que esto es, venga, me abro una cuenta de fondeo, me intento sacar, no sé, X dinero y a vivir. O sea, esto al final, este tipo de cuentas lo que te da es la posibilidad de plantearte las cosas a largo plazo, de hacer un trading profesional, por así decirlo, medir el riesgo muy medido, muy comedido y plantearte las cosas, digamos, pues a 3, 4 años e intentar gestionar una cuenta de, no lo sé, la de la cuarta fase, por ejemplo, por así decirlo. No sé qué nivel sería, a lo mejor, no sé, 240.000 euros, no lo sé. Al final, con ese tipo de cuentas y con un riesgo de un 0 o 10%, te da más que suficiente, por ejemplo, pues para sacar un extra o incluso un sueldo al mes, porque al final si estás gestionando una cuenta de 300.000 euros, un 0 o 10% te va a dar. O sea, al final son beneficios que ya no estamos acostumbrados a tener porque la dificultad del trading minorista es esa, que no disponemos a lo mejor de ese gran capital que necesitaríamos para poder, ya no vivir, porque al final el que quiera vivir de esto, a ver, si eres, te lo puedes plantear así, ¿no? De esa forma tan ambiciosa, pero creo que también es un error el plantearse las cosas. No, yo quiero vivir del trading. No. Tendrás que empezar por el número 1 y luego si llegas al 2, ya eso que te llevas, o al 3, pero el querer pensar en el 10, eso está muy bien, ¿no? Ser ambicioso está muy bien. Pero hay que empezar primero por el 0, ir escalando, ir poquito a poco, hacer un trading profesional, no decaer. Y si caes, pues saber que has caído. O sea, ser consciente de la pérdida, ser consciente de esa caída y volver a seguir lo que estás haciendo con lo que estás haciendo, porque es en realidad lo que te ha dado esa línea, ¿no? Esa curva. Y si es posible llegar a una fase 4, pues estupendo. Perfecto. Ese sería el objetivo a largo plazo, ¿no? Intentar gestionar cuentas más grandes para que los beneficios con el mismo riesgo sean más grandes, evidentemente. Sí, como bien dices, con nosotros cada 10% de beneficio en el programa que tú estás usando se duplica la cuenta. La primera vez se multiplica por 4, entonces de 10 pasaste a 40,000, cada 10% de retorno vas a poder llegar a 80,000, 160, 320, etcétera. Y lo bueno y otro de las soluciones que damos al trading minorista es que como traders minoristas, una vez que retiramos dinero, baja eso de la cuenta. Y con nosotros, con The Fivers, puedes retirar tus ganancias y no se descuenta, digamos, de tu progresión hacia el objetivo. Entonces, solucionamos también ese reto que tienen los traders minoristas. Eso es bastante importante. Sí, para que puedas también crecer y retirar ganancias, que es importante. Eso es. Bueno, algunas últimas palabras de despedida, Juan Carlos, antes de terminar nuestra conversación. Pues nada, simplemente pues, muchas gracias por la charla, por la oportunidad de poder explicar mi experiencia con la empresa, que la verdad ha sido, en momentos de liquidez de alta volatilidad, solo tuve un susto, que fue cuando, no sé si fue la noticia de la inflación, que hubo un gap bastante importante. Y por el resto yo no he tenido ningún problema. No, todavía no he hecho ningún retiro, ya puedo hacer un retiro, ya podría, lo que dice la firma de los contratos, esto que te mandan online y todo esto, cuando ya supero la primera fase. Y nada, seguir así, intentar seguir por este camino. Sé que hay poca gente que supera las pruebas de fondeo o las primeras fases, es difícil, o al menos al primer intento. Correcto. Entonces, pues sí, en ese sentido, pues te sientes bien, ¿no? Pues te sientes a gusto, pero ya como que estás un poco acostumbrado a vivir incómodo dentro de esa comodidad que tú tienes en tu vida, ¿no? Pero estás desempeñándote, como llevas tanto tiempo desempeñándote en una incomodidad irreal de que no sacas beneficios, de que es difícil, entonces al final es como que, bueno, muy bien, ¿no? Pero con los pies en el suelo, ¿no? De poder intentar seguir haciéndolo bien y intentar seguir superando fases. Excelente. Muy bien, pues Juan Carlos, te agradezco mucho el tiempo y la entrevista.
y te deseo el mejor de los Vosotros. éxitos en tu cuenta actual y que nos veamos en futuras entrevistas con cuentas mayores. Pues muchas gracias, Saúl, y nada, un placer, lo dicho. Cualquier cosa ya sabes. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.